buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la sustentación oral del trabajo de grado de los doctores Diego Erickson Giraldo y Sergio Andrés Muñoz para optar al grado como especialistas en medicina de urgencias. Tenemos entonces como jurados a la doctora Diana Martínez, que es epidemióloga clínica de la Universidad de Antioquia, y el doctor Fabián Rosas, que es especialista en medicina de urgencias y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias y Emergencias. Les agradecemos mucho por su valioso tiempo en este proceso de evaluación de esta tesis de grado. Entonces les voy a recordar cuáles son las reglas para esta sesión. Los residentes tendrán máximo 40 minutos para la presentación de su tesis. Posterior a ello, los jurados realizarán las preguntas y observaciones a que dé lugar, y adicionalmente a ello, pues los residentes harán las respuestas de cada una de las observaciones y de las preguntas. Posterior a ello se realizará entonces la apertura al público para observaciones y preguntas adicionales que haya, y cerraremos la sesión y yo me quedaré un momento con los jurados para escuchar de ellos pues cuál es la definición acerca del trabajo de grado. Entonces, adelante Sergio y Diego, mucha suerte. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la asistencia nuevamente. El día de hoy hablaremos entonces sobre este estudio observacional, un estudio que realizamos en los últimos 3 años, lo que fue pues la residencia, con ayuda del doctor Sergio Andrés Muñoz, quien además es mi compañero, y mi nombre, Diego Erickson Giraldo Wiles. Lo que tratamos de realizar fue evaluar las características epidemiológicas del paro cardíaco extrahospitalario atendido por los servicios de emergencia médica en la ciudad de Medellín, esto entre los años 2018 y 2019, trayéndoles un estudio de corte transversal. Ambos entonces somos residentes de último año de Medicina de la Universidad de Antioquia, y le quiero agradecer al asesor metodológico, el doctor Carlos Vallejo, epidemiólogo y urgentólogo de la Universidad de Antioquia, el doctor Juan Villa, intensivista de la Universidad Pontificia Bolivariana, y la señora Paola Lejalde, quien es la coordinadora del programa de atención hospitalaria de la Universidad de Antioquia. Este es el contenido que les vamos a compartir. Iniciaré con una introducción sobre todo lo que tiene que ver con el paro cardíaco extrahospitalario y los sistemas de emergencias médicas, simplemente para ponernos en contexto. Luego les mostraré los objetivos que nos trazamos, cuáles fueron los métodos que utilizamos, y finalmente unos resultados acompañados de la discusión de lo que encontramos en la literatura externa, para finalmente compartir unas conclusiones que están muy acordes con lo que encontramos y con lo que está descrito. Entonces, a modo de introducción, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de paro cardíaco, estamos hablando del cese de la actividad mecánica del corazón. Pues bien sabemos que cuando un paciente está en paro, incluso buscamos todavía lo que permanece de actividad eléctrica. Esta actividad eléctrica puede ser dividida en ritmos desfibrilables, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, o los ritmos no desfibrilables, como son la actividad eléctrica sin pulso y pues finalmente la asistolia. ¿Cuáles son las características de este tipo de pacientes? Son pacientes que tienen una respiración que es inefectiva, su vía aérea ha perdido completamente la protección, están inconscientes, y algo muy importante, sobre todo en aquel personal que está entrenado, es que hay una ausencia de pulso detectable, que dependiendo el grupo etario se va a tomar en uno u otro sitio, como es por ejemplo la carótida o el pulso braquial. Es fundamental para esta charla definir qué es un paro intrahospitalario y qué es un paro extrahospitalario. Intrahospitalario es aquel que ocurre en todos los sitios de atención en salud. Me refiero a centros de salud, a hospitales de cualquier nivel, o tenemos los extrahospitalarios, que son los que se presentan en el hogar, la vía pública,
centros concurridos como son, por ejemplo, las terminales de transporte, los aeropuertos, los centros comerciales, pero también todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes en la vía pública. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay algo que se llama el transporte primario, y es que cuando un paciente presenta un paro, digamos, en vía pública y lo recoge una ambulancia, si digamos este paciente sale del paro por la atención, nuevamente en ese transporte primario presenta paro, eso se considera un paro extrahospitalario. O también el paciente que colapsó, no está en paro y lo van a llevar a una institución y durante el transporte primario presenta paro cardíaco, que es muy importante sobre todo para Colombia. En Colombia este paro extrahospitalario se divide en prehospitalario e interhospitalario. Prehospitalario es todo lo que les acabo de mencionar, pero el interhospitalario es el que se presenta en lo que se conoce como el transporte secundario, y es cuando se está llevando un paciente de una institución a otra institución. Me explico: un paciente con una enfermedad coronaria de 3 vasos, que requiere atención de forma oportuna por un grupo de hemodinamia y cirugía cardiovascular, lo van a llevar de una institución X a otra institución, y durante ese transporte el paciente presenta un paro cardíaco. Eso se considera un paro interhospitalario. Para efectos de nuestro estudio incluimos todo lo que tiene que ver con el paro prehospitalario. Entonces, datos epidemiológicos importantes, más o menos en el mundo, estamos hablando de forma global, cada año se presentan 5 millones de paro cardíaco extrahospitalario, con las siglas que ven en el paréntesis, PCEH, que seguiré utilizando a lo largo de la charla. La incidencia va a variar de forma importante según la región. Esto depende de muchos factores. Un factor que es fundamental es la adecuada recolección de los datos y pues llevar de forma uniforme como todo el control de las variables con respecto a esa patología. En Estados Unidos, quienes son, digamos, que los que recogen de forma más ordenada estos datos, la incidencia alcanza hasta 140.7 paros cardíacos extrahospitalarios evaluados por los sistemas de emergencias médicas, por la sigla SEM, que continúa usando, por 100.000 personas cada año. Y de esa gran cantidad, un poquito más de la mitad, 74.3, son atendidos por los servicios de emergencia médica. La causa médica es lo que predomina en las diferentes series que uno revisa, 92%, con una causa no médica, un 8%. Acá estamos incluyendo las formas de violencia, incluyendo, por ejemplo, la autoinfligida o los pacientes que tienen accidentes de tránsito. Hasta la mitad de los casos de paro cardíaco hospitalario no son presenciados, y menos del 40% de esos pacientes son reanimados. Esto es simplemente para mostrar algo de datos de las últimas guías que fueron publicadas por Circulation. Ellos lo que nos muestran o nos hacen un paréntesis es como cuáles son los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario y cuáles son los pacientes con paro cardíaco intrahospitalario. Y como vemos en el recuadro verde, los quiero enfocar en lo que es el paro extrahospitalario. Como vemos, la supervivencia al alta hospitalaria es hasta en un 10.4% en los adultos y un poco más, 11.4% en la población pediátrica. El estado funcional adecuado, hablando desde el punto de vista neurológico, es un poco menor, 8.2% en los adultos, 9.2% en los niños, y vemos que los ritmos desfibrilables ocupan un valor importante que se acerca incluso al 20% en la población de los adultos. Como vemos, el principal sitio donde se ocurren los paros cardíacos son en el hogar, hasta un 86% en los niños y no despreciable 70% en los adultos, y en otros escenarios públicos, como mencionaba ahora, hasta un 18.8% en las personas adultas. Y muy importante, esos nursing home, que son los hogares como de cuidado, donde están los asilos, los hogares de paso, donde se aplica pues como algo de atención domiciliaria, también se consideran como paro cardíaco hospitalario en la diferente literatura. Continúa. Entonces, de forma global, la supervivencia es de aproximadamente el 10%. Esa supervivencia va a depender de 3 factores que están claramente descritos en la literatura. Son la activación de las cadenas de supervivencia, la terapia eléctrica y todo lo que tiene que ver con los cuidados post-paro.
Cuando hablamos entonces de las cadenas de supervivencia, vemos que tienen una serie de eslabones. Esos eslabones están entrelazados entre sí y lo que buscan es mejorar todos los resultados en los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario. Esta es la última cadena de supervivencia que nos traen las últimas guías referentes al paro cardíaco extrahospitalario. Vemos cómo todo inicia con la activación de la respuesta a emergencias. Quiere decir que tenemos que reconocer el paro de forma temprana y pedir ayuda, básicamente eso. Luego continuar con reanimación cardiopulmonar de alta calidad, desfibrilar al paciente, o sea, terapia eléctrica de forma temprana en aquel paciente que está indicado, soporte vital avanzado y los cuidados posparo cardíaco, con un último eslabón que tiene que ver con todo el proceso de recuperación tanto del paciente como de la familia cuando presentan un evento de estos. Acá simplemente en los tres primeros eslabones recalco la importancia de reconocer el paro de forma temprana, iniciar el RCP, que ese sea de alta calidad y terapia eléctrica en aquel paciente que lo requiere, pero vemos cómo van apareciendo por estudios que medicamentos como la adrenalina pueden mejorar la supervivencia sin que eso se traduzca pues en algún otro resultado favorable. Más adelante discutiremos un poco sobre ello y definitivamente con este dato y es que todo paro es diferente, o sea, tenemos que individualizar pues como el manejo de la atención del paro cardíaco extrahospitalario y eso va a ser un trabajo mucho mayor de los equipos de respuesta de emergencias. Y que es todo lo del sistema de emergencias médicas que lo he venido mencionando anteriormente. Básicamente lo que buscan los sistemas de emergencias médicas es tener una red estructurada de atención y esa red estructurada va a tener múltiples autores en su camino donde están incluso los testigos, o sea, la primera persona que pudo presenciar una sospecha de un paro cardíaco en alguna persona, todas las personas que están entrenadas, acá hablamos de los equipos de atención prehospitalaria, las enfermeras o los médicos que trabajan en todos los sistemas de emergencia, todo lo que tiene que ver con la red de comunicación, donde incluso en las últimas guías usted pudiera dar directrices de reanimar a un paciente de forma hospitalaria desde el celular y cómo toda esa red se conecta con todos los sistemas de atención en salud. Entonces, cómo se comunican con un hospital y les informan que probablemente en los siguientes minutos va a llegar un paciente con paro cardíaco prehospitalario. Esto con el fin de que pacientes que presentan patología aguda puedan ser atendidos de forma temprana con intervenciones que lo que van a buscar en conjunto es salvaguardar la vida de ellos. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, por la resolución 926 de 2017, reglamenta el desarrollo y la operación de los sistemas de emergencia médica. Estamos hablando que esto se hizo desde más o menos el 30 de marzo del 2017. Posteriormente, en el 2019, el decreto 0102, que fue publicado en febrero 6 de ese mismo año, creó todo lo que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, por sus siglas CRUE, que es fundamental, como les digo, para hacer una red estructurada de atención de los pacientes. Se implementó como tal el servicio de emergencias médicas y se modificaron algunos artículos que tenían que ver con todo lo de gestión del riesgo. Cuando uno busca qué datos hay sobre el paro cardíaco extrahospitalario, sobre el manejo de los sistemas de emergencia médica, sobre cómo se hace la recolección o cómo estamos con respecto al paro cardíaco extrahospitalario en nuestro medio, realmente encuentra pocos estudios. Nosotros logramos encontrar dos estudios, uno publicado en 2005 en Bogotá, donde a grosso modo los datos que nos dan es que hasta un 64% de los paros son por causa médica y un 22% por trauma. Esto le da una connotación pues importante por la parte social pues de nuestro país y encontramos un estudio en Cali en 2011 donde lo que queremos resaltar de ese estudio es que si bien ellos tenían además población que presentaba paro intrahospitalario, tenían pues como un grupo dentro de la muestra que reportan, el 14% de esos pacientes que incluyeron estaban siendo reportados con algo que se conoce como los lineamientos Einstein, que ya les voy a ampliar un poco de eso. La finalidad es que conozcan esos lineamientos porque sería lo ideal que deberíamos tener en nuestro medio para hacer pues como toda la recolección uniforme de los datos de este tipo de patologías. Y el planteamiento del problema que nosotros tuvimos fue porque cuando buscamos qué pasaba en Antioquia, realmente se desconocía totalmente la epidemiología de lo que era el paro cardíaco extrahospitalario.
Entonces, ¿qué son los lineamientos Unstein? Cuando usted tiene un paciente que presenta un paro cardíaco extrahospitalario, empieza a correr el tiempo, y este tiempo, como vemos ahí en esos diferentes recuadros, inicia con el colapso o simplemente que se reconozca que el paciente tiene un paro cardíaco, y a medida que se van a ir presentando algunas intervenciones, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar por un testigo o la recepción de una llamada, la llegada de la ambulancia, con todo el personal de atención hospitalaria de los sistemas de emergencia médica y todas las atenciones que tienen que ver con la reanimación básica y avanzada, hasta que finalmente llega el paciente al servicio de urgencias, son datos que van en una línea de tiempo, pero más importante que eso es simplemente reconocer que hay una gran cantidad de variables que usted puede medir, que si todos estamos hablando el mismo idioma de lo que medimos, probablemente vamos a tener unos datos muy sólidos y muy útiles para hacer intervenciones a posteriori en este tipo de enfermedades. Y como vemos en los diferentes artículos, esto descrito desde el 91, el principal determinante de la sobrevida en estos pacientes es cuando llega el sistema de emergencias médicas y inicia todas las maniobras de resucitación. Perdón. Bueno, cuando tenemos todo esto, los lineamientos Unstein, es muy importante que ellos mencionan que se activan 4 relojes de forma simultánea. Estos relojes van desde un reloj, digamos, que es propio del paciente, cuando el paciente colapsa, el inicio de las maniobras de resucitación, sea por personal lego o los testigos, personal no entrenado, o por personal entrenado. El segundo reloj, que tiene que ver con toda digamos, el despacho de la atención. Esto tiene que ver pues de forma importante con todo lo que es el CRUE y la misma recepción de llamadas de los sistemas de emergencias públicos y privados. Otro reloj, el tercero, que tiene que ver con todo lo que es el transporte del vehículo y todas las intervenciones que se realizan ya con este vehículo en la escena. Y finalmente, un reloj final del paciente, de cuando llega al servicio de urgencias y toda la atención que se le brinda hasta que se va para la casa o pues lastimosamente fallece. Y como vemos, todos estos relojes tienen diferentes variables que simplemente lo que van a favorecer es la medición de forma uniforme, y que todos, cuando tengamos una definición, esa definición todos estemos hablando pues como en el mismo idioma. Entonces, los objetivos que nos trazamos con todo el problema del paro cardíaco extrahospitalario, uno principal o el objetivo general, que era estimar la incidencia del paro cardíaco extrahospitalario atendido por los sistemas de emergencia médica en la ciudad de Medellín, Colombia, entre los años 2018 y 2019. Por esto, pues, la característica de un estudio de corte transversal. Y nos trazamos 4 objetivos específicos. Primero, determinar la supervivencia del paro cardíaco hospitalario en los pacientes atendidos por el SEM. Segundo, describir las variables sociodemográficas clínicas y clínicas de los pacientes atendidos por el SEM que presentaban paro cardíaco hospitalario. Posteriormente, queríamos ver como todo lo que eran las variables de atención, entonces cómo era el manejo y las intervenciones durante la reanimación de estos pacientes. Y finalmente, de forma exploratoria, qué factores en el paro cardíaco hospitalario estaban asociados con supervivencia en todos los pacientes que eran atendidos por los servicios de emergencia médica. Para esto utilizamos diferentes métodos. Lo primero es que hicimos una selección de los pacientes. Para esto utilizamos 3 sistemas de emergencia médica de la ciudad. Uno público, que es lo que conocíamos anteriormente como el 123, quien es ahora el sistema de emergencia médica de la ciudad de característica pública, pero también incluimos los privados, en este caso a Comeva Emergencias Médicas, SEM con C, y Emergencia Médica Integral, que es todo el grupo de atención de EMI. Hicimos revisión de las historias clínicas de forma electrónica. Esto fue realizado pues por mi compañero Sergio y yo a lo largo pues de estos años, con un filtro de historias clínicas por CIE-10 para tratar de darle más uniformidad a esto. Y desarrollamos un instrumento de recolección de datos que tiene que ver con los lineamientos Unstein sobre una cantidad de variables que nos iba a tener una población pues como uniforme. Finalmente, todo eso se tabuló en Excel para evaluar las variables clínicas de aseguramiento y de atención de los pacientes. Los diferentes CIE-10 que utilizamos fueron estos que ven en la diapositiva: paro cardíaco con resucitación exitosa, muerte cardíaca súbita así descrita, paro cardíaco no especificado, paro respiratorio, muerte instantánea y muerte que ocurre en las primeras 24 horas, además de muerte sin asistencia. Siguiente, por favor. Este fue el instrumento de recolección de datos. Como ven, es básicamente un registro que permite
que todas estas variables se tengan en todos los pacientes. La identificación, el nombre, los apellidos y la cédula los teníamos sobre todo para el seguimiento del paciente, pero esto no afectaba la privacidad del paciente porque nunca fueron divulgados. Todo esto vale a la pena aclararlo, y es que fue autorizado por los diferentes comités de ética médica, tanto de la Universidad de Antioquia como de los diferentes sitios donde recolectamos la información. Vemos otras variables importantes como son la edad, el género, diferentes patologías que pudiera presentar el paciente por comorbilidades, la EPS, el nivel educativo, dónde ocurrió el paro, si fue en vía pública, si fue en el hogar, si fue en la ambulancia, en lo que llamamos el transporte primario, etcétera, quién atendió ese paro cardíaco prehospitalario, cuándo llamaron al SEM, o sea, la hora exacta de llamada, incluyendo pues los minutos y la hora de llegada del SEM, si el paro era desfibrilario o no, cuál fue la asistencia que se le dio desde el punto de vista del ventilatorio con diferentes formas, cuál fue la causa del paro y otras intervenciones muy importantes, RCP previo al SEM, o sea, la llegada del sistema de emergencia médica, o sea, testigos, RCP por el SEM, desfibrilación, el uso de adrenalina, antirrítmico, líquidos endovenosos, etcétera, y finalmente pues la condición del paciente, si estaba vivo o si había fallecido. Siguiente. Entonces los criterios de inclusión fueron todos los paros cardíacos hospitalarios que se dieron en la zona urbana y rural de Medellín. Queremos aclarar que acá incluimos algunos de los corregimientos como son Palmitas, Santa Elena, San Antonio de Prado, etcétera, y que fueron atendidos por estos 3 servicios de emergencias médicas, o también el paro cardíaco durante la transferencia del paciente, nuevamente transporte primario. ¿A quienes excluíamos? A los pacientes con paro cardíaco interhospitalario, esto específicamente pues en nuestro medio, que es lo del transporte secundario, pues cuando hablo de nuestro medio en Colombia, paro cardíaco no atendido por los servicios de emergencia médica y paro cardíaco con orden de no reanimación explícita, cuando el paciente pues previamente ya había decidido que no quería ser reanimado. Esta fue una de las tablas que realizamos. Entonces lo que incluimos fueron aproximadamente 2.312 historias de paro cardíaco hospitalario atendidos. Esto fue lo que se revisó. De estos excluimos de forma explícita 72 por orden explícita de no reanimación, y después 793 porque había ocurrido fuera del municipio de Medellín, o sea, paro cardíaco en Bello, en Envigado, en Itagüí, o en un sitio diferente pues como tal a la ciudad de Medellín, porque muchos incluso habían ocurrido en todo lo que es el oriente antioqueño, cuando la historia clínica no tenía información suficiente para llenar todos los datos del instrumento de recolección de datos, o porque por alguna razón había un acceso restringido a la historia clínica. Finalmente, para hacer el análisis de los datos, tuvimos la disponibilidad de 1.444 historias de adultos y 3 historias de niños para 1.447 historias revisadas e incluidas acá. Y el análisis estadístico se realizó mediante un análisis descriptivo del paro cardíaco hospitalario. Se evaluaron variables categóricas con frecuencias absolutas o proporciones, las variables continuas con medianas y rangos intercuantílicos, y para todo lo que queríamos hacer de forma exploratoria de las variables que se asociaban con algo de supervivencia, hicimos un modelo de regresión bivariada con variables independientes, utilizando odds ratio con sus diferentes intervalos de confianza. Vamos a pasar entonces a los resultados, donde nos ayudará mi compañero Sergio. Muchas gracias por la atención. Entonces, dando continuidad pues con la sustentación de la tesis, les traigo los resultados y la discusión. Como Diego lo dijo, mi nombre es Sergio Muñoz, yo soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Estos fueron los resultados a grosso modo de lo que encontramos, tratando de hacer como los lineamientos Utstein, lo que ellos proponen. Vamos a ir desglosando cada una de estas partes. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que para el Censo Nacional de Población y Vivienda, Medellín en el 2018 tenía 2.376.337 personas. Es importante el dato porque nos va a permitir calcular la incidencia. De esa población, lo que, como Diego lo dijo ahorita, nosotros pudimos evaluar las historias que fueron evaluadas por el sistema de emergencia médica que presentaban paro cardíaco extrahospitalario, que fueron 2.312. Sin embargo, pues incluimos 1.447 pacientes o historias en el estudio por las diferentes causas que ya Diego explicó. De eso, a grosso modo, 169 pacientes fueron reanimados,
De esos 169 pacientes, 153 paros fueron presenciados, 16 no presenciados, y el ritmo desfibrilable estuvo presente en 28 de ellos. De todos los pacientes que fueron reanimados, 30 sobrevivieron al ingreso hospitalario, de ellos 20 hombres, 10 mujeres. El ritmo desfibrilable estuvo presente en 12 pacientes, 19 pacientes fueron reanimados por testigos presenciales, 21 por los sistemas de emergencia médica y 10 pacientes fueron reanimados por ambos, tanto por testigos como por sistemas de emergencia. La adrenalina se usó en 14 pacientes. Ya vamos a desglosar cada una de estas cosas. Entonces, de las características globales de la población, es decir, de los 1.447 pacientes, encontramos una incidencia del paro cardíaco de 60.8 por cada 100.000 personas año, que como vamos a ver es una incidencia similar a la que está reportada en el mundo. 58.5% de los pacientes globales fueron mujeres. La mediana de la edad fue de 84 años, una población bastante longeva, y muy importante es que muchos de estos pacientes tenían, perdón, yo pongo aquí el puntero, alguna comorbilidad. La principal, la hipertensión arterial, presente en el 62.5% de los pacientes, pero también había comorbilidades como diabetes, EPOC, falla cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, tabaquismo, arritmias, enfermedad isquémica cardíaca. Y es importante porque todos estos se han relacionado con mortalidad, factores de riesgo cardiovasculares para el paro cardíaco del paciente. Un dato muy importante es que el 37.4% de esta población tenía una enfermedad terminal, un estadio terminal de su enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? A patologías que tienen ya clínicamente están muy avanzadas o pacientes con neoplasias ya terminales. Es decir, era una población también bastante enferma. En cuanto a las características del paro, vemos que el 96% de los pacientes presentaron paro cardíaco en el hogar, 2.8% en vía pública, tan solo un 0.3% en ambulancia y un 0.5% en otros sitios, principalmente sitios que son privados, como centros comerciales, colegios o universidades. El paro no fue presenciado en el 55% de los casos, en el 36% de los pacientes fue presenciado por algún familiar o cuidador, tan solo 5.5% de los pacientes presentaron paro cardíaco presenciado por un testigo en la calle y solo un 3.9% por personal de salud. El ritmo inicial de paro no estuvo disponible en el 88% de las veces y de los pacientes en quienes se conocía el ritmo de paro, 10% eran no desfibrilables, 1.9% desfibrilables. Vemos que el 11.7% de los pacientes fueron reanimados, 5.6% de los pacientes reanimados antes de la llegada del CEN, 9.7% por el sistema de emergencia médica, fueron desfibrilados un 2.3% de los pacientes, 5.7% recibieron adrenalina y 1% recibieron antiarrítmicos. Entonces, como les mencionaba, la incidencia que nosotros encontramos, que era de 60.8 por cada 100.000 personas, se aproxima mucho a lo que hemos encontrado en el mundo. Esto es un estudio de incidencia global del paro cardíaco extrahospitalario, las tasas de supervivencia. Lo que ellos hicieron es tratar de evaluar la incidencia, dependiendo, como Diego lo explicaba ahora, el problema de la incidencia es que va a depender mucho de la definición utilizada. Si son los pacientes que presentan paro cardíaco extrahospitalario y que son solo evaluados por los sistemas de emergencia médica, o los que son tratados, o los pacientes que sobreviven, etcétera. Va a depender mucho como de la definición que le demos. Estos autores, Berdowski y sus colaboradores, lo que hicieron fue incluir pacientes con paro cardíaco extrahospitalario en poblaciones que tuvieran por lo menos 50.000 personas y que el dato estuviera disponible con reportes durante al menos 6 meses. Excluyeron artículos que solamente tuvieran revisión de pacientes pediátricos, que evaluaran solamente subgrupos o que fueran revisiones de casos. Es muy importante que los estudios de Sudamérica y de África, ninguno cumplió con los criterios de inclusión previamente mencionados. ¿Qué encontraron ellos? Que de esos 67 estudios
incluían una población evaluada de aproximadamente 100 millones de personas, encontraron 178.440 pacientes en estos reportes para una incidencia de 55 por 100.000 personas por año. Este es otro estudio, Epidemiología y desenlaces del paro cardíaco extrahospitalario en Inglaterra, un estudio hecho por Hawkes en el 2017, un estudio en el cual nosotros nos basamos bastante porque es muy similar como a lo que nosotros estábamos buscando. Es un estudio observacional prospectivo, quería mirar la incidencia y las características del paro cardíaco extrahospitalario y cuáles eran los desenlaces de esos pacientes. Los criterios de inclusión era que el paciente presentaba paro cardíaco extrahospitalario de todas las edades, tanto niños como adultos, y que tuvieran esfuerzos de reanimación cardiopulmonar, que fueran evaluados por 10 de los sistemas de emergencia médicos que ellos reportan. Excluían pacientes que tuvieran orden de no reanimación o que retornaran a circulación antes de la llegada del SEM. Ellos también nos hablan de que la población evaluada por esos 10 sistemas de emergencia médica cubre alrededor de 54 millones de habitantes. Encontraron 28.729 casos que fueron tratados por esos sistemas de emergencia médica para una incidencia de 53.2 por cada 100.000 personas por año. Importante de este estudio, la mediana de edad de ellos fue de 68.6 años, si la comparamos con la nuestra, pues una población mucho más joven. Mujeres 41.3%, a diferencia de nuestra muestra que fueron más de la mitad. Paro cardíaco en la residencia 83.3%, recordemos que en nuestro estudio encontramos que un 95% de los paros eran en la casa. Paros cardíacos no presenciados un 52.7%, un dato similar al que nosotros encontramos de 55%, y ellos encuentran que el uso de un desfibrilador externo automático de acceso público solamente fue realizado en el 2.3% de los casos. El ritmo inicial de paro, la mayoría de estos fueron con asistolia, 42.4%, ritmos desfibrilables 20.6%, y encuentran que el uso de adrenalina estuvo presente en el 59.2% y el uso de amiodarona de 5.8%. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que el retorno a circulación espontánea, al ingreso hospitalario, o sea, la cantidad de pacientes que eran reanimados y que llegaban con retorno de circulación espontánea, es decir, con vida al ingreso del hospital, fue de 25.8%, y que la sobrevida al alta hospitalaria era de 7.9%. Entonces aquí vemos pues como las diferencias de cómo puede cambiar el desenlace según lo que nosotros estemos evaluando. De nuestros resultados, analizando específicamente la población que fue reanimada, vemos que 169 pacientes fueron reanimados para un total de 11.7%. Es muy llamativo el dato que, a pesar de que la mayoría de pacientes que nosotros encontramos eran mujeres, de la población reanimada, la gran mayoría fueron hombres, 54.5% de nuestra población. Y este dato ya es descrito en la literatura, como vamos a ver más adelante. 90.5% de los paros que fueron reanimados fueron presenciados, es decir, a diferencia de la población global donde 55% de los paros no fueron presenciados, en este subgrupo de población reanimada, la gran mayoría de estos paros fueron presenciados. El ritmo de paro en estos pacientes, 60.3% fueron no desfibrilables y 16.6% fueron desfibrilables. En el otro porcentaje, pues no se pudo determinar este ritmo de paro. Un dato importante, entre el tiempo, la mediana de tiempo entre la activación del sistema de emergencia médica, es decir, desde que entraba la llamada al sitio evaluado hasta que llegaba el sistema de emergencia médica a la cabecera del paciente, fue de 26 minutos, con un rango intercuartil 1 de 12 minutos 48 segundos y un rango intercuartílico 3 de 68 minutos. Vemos entonces acá ya desglosando y comparando con la población global, recordemos entonces la mayoría de estos paros, si bien fueron en el domicilio, un porcentaje mucho mayor fueron en vía pública respecto a la población global, y posiblemente eso es lo que permitió que muchos de estos pacientes tuvieran paro presenciado. Acá vemos que el paro no presenciado solamente fue el 9.5%, y en el resto de los casos más del 90% fueron paros presenciados.
De los pacientes que recibieron asistencia ventilatoria, aproximadamente un 74%, un 74% un 65%, perdón, recibieron algún tipo de asistencia ventilatoria, la mayoría con ventilación con bolsa, válvula, máscara. Solo un 7.1% de los pacientes reanimados fueron intubados. Vemos que aquí el 46.7% de los pacientes fueron reanimados antes de la llegada del SEN, 83% de estos pacientes fueron reanimados por el SEN, 19.5% de los pacientes fueron desfibrilados, el uso de adrenalina estuvo presente en 48.5% de los pacientes y el uso de antiarrítmicos estuvo en 8.3%. Encontramos entonces que de todos estos pacientes, de los 169 pacientes que fueron reanimados, 30 pacientes sobrevivieron para una supervivencia del 17.7%. Cuando hicimos un análisis exploratorio de los factores que se asociaban con sobrevida, encontramos que ser reanimado antes de la llegada del SEN, es decir, ser reanimado por testigos, ser reanimado por el sistema de emergencias médicas, tener un ritmo desfibrilable y ser desfibrilado, y el uso de líquidos endovenosos, todos ellos se asociaban con un desenlace favorable en la sobrevida. Si bien encontramos que en el género femenino, cuando evaluamos el OR, parecía haber una asociación asociada con mortalidad, cuando hicimos el ajuste por las otras variables, realmente perdimos significancia estadística. El tiempo de llegada al sistema de emergencia médica, pues realmente no hubo pues como un desenlace favorable cuando llevaba más de 16 minutos, y encontramos llamativamente que por cada minuto de reanimación sin retorno a circulación espontánea, pues la probabilidad de sobrevida disminuía un 12%. Acá, como podemos ver, el uso de medicamentos como adrenalina, miodarona, no encontramos pues ninguna asociación con desenlaces favorables. Entonces vamos a ver en la literatura que muchos de estos factores que nosotros encontramos ya son conocidos en diferentes estudios que se asocian con desenlaces favorables para la sobrevida. Este estudio, llamado SOSCANTO, que evaluó la reanimación cardiopulmonar por testigos, era un estudio multicéntrico prospectivo que quería evaluar la eficacia de la reanimación realizada por LEGO o por testigos en paro cardíaco extrahospitalario. Lo que ellos pretendían era mirar el desenlace neurológico favorable a 30 días, y como desenlace secundario lo que quería mirar era la sobrevida a 30 días. Encontraron 4.068 pacientes, todos adultos, y de esos 4.068 pacientes, 11% de ellos fueron reanimados con solo masaje, lo que se conoce como hands only, 18% con reanimación convencional, y el 72% de la muestra de ellos no fue reanimada. ¿Qué encontraron ellos? Que cualquier intento de reanimación mejoraba los desenlaces neurológicos favorables, que era lo que ellos estaban evaluando a 30 días, es decir, ser reanimado o solo con masaje o con reanimación convencional ya se asociaba con un desenlace favorable para la sobrevida. Y también fueron encontrando que de los pacientes que tenían causa cardíaca del paro cardíaco, es decir, etiología cardíaca, los pacientes que estaban en apnea, los pacientes que tenían un ritmo desfibrilable, todos ellos se asociaban con desenlaces favorables respecto a la población que no era reanimada. Y cuando intentaron evaluar entre los subgrupos de solo compresiones versus reanimación convencional, no encontraron ninguna diferencia, excepto en estos que tenían apnea, en los que tenían ritmo desfibrilable o en los que eran reanimados en menos de 4 minutos. Ellos entonces describen que la probabilidad de buen desenlace disminuye por cada minuto de retraso en el inicio de reanimación al análisis del DEA. Esto es pues la tabla que nos da, y nos muestran que para el grupo de reanimación solamente con compresiones, cuando se compara con la reanimación convencional, hay una mejoría en los desenlaces neurológicos a 30 días. Este otro estudio es un metaanálisis realizado en el 2018, incluyó 19 estudios observacionales. Este estudio incluye estudios de Europa, Oceanía, América y Asia, no incluyó estudios de África porque no encontraron criterios de inclusión. Evaluaron 232.703 pacientes, y lo que ellos encontraron era que
Si el paciente era reanimado por un testigo presencial, esto se asociaba favorablemente con la sobrevida, con un OR de 1,95 a un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. Y también encontraron que si el ritmo era desfibrilable y el paciente recibía desfibrilación, también había un desenlace favorable en este subgrupo de pacientes. En cuanto al género, ya les mencionaba entonces que a pesar de que nuestra población era la mayoría mujeres, la mayoría de los pacientes reanimados fueron hombres y como recuerdan el dato de que de los 30 pacientes que sobrevivieron, 20 eran hombres y 10 eran mujeres, tan solo un 33,3% de la población que sobrevivió era femenina. Entonces, esto ya está descrito en la literatura. Este estudio publicado en 2018 por Bleuer y colaboradores es un análisis de paro cardíaco extrahospitalario en pacientes que no, tenían una causa médica. Lo que cogieron fue un registro del ROC en Estados Unidos del 2011 al 2015 y querían mirar cuál era la probabilidad de recibir reanimación discriminada por el género. Encontraron 19.331 pacientes, de los cuales 37 fueron reanimados, y encontraron que las mujeres que eran reanimadas en sitio público eran 39% versus un 45% de los hombres cuando presentaban paro cardíaco en sitio público. Pero si el paro era en sitio privado, 35% de las mujeres que eran reanimadas versus un 36% de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ser hombre se asocia con una mayor probabilidad de ser reanimado si estamos en sitio público, con un 27 más probabilidad de ser reanimado, en comparación cuando el paro cardíaco es en el hogar o en un sitio privado, donde no hay una diferencia de esto. Y lo llamativo, entonces, en los desenlaces que encuentran también, es que ser hombre se asocia con mayores probabilidades, no solamente de ser reanimado, sino obviamente de sobrevivir, un 23% más de probabilidad de sobrevivir. En cuanto al uso de medicamentos, este estudio realizado por Perkins en Inglaterra en el 2018, recordemos que nosotros no encontramos una asociación del uso de adrenalina con el buen desenlace, sin embargo esto está descrito en la literatura. Esto es un estudio doble ciego multicéntrico que evaluó 8.014 pacientes con paro cardíaco extrahospitalario y que fueron atendidos por los sistemas de emergencia médica. 4.015 pacientes se les puso adrenalina, el resto se les colocó placebo y lo que querían era mirar la tasa de sobrevida a 30 días. ¿Qué encontraron? Que el retorno de circulación espontánea estaba presente en el 36% de los pacientes que utilizaban adrenalina versus un 11% de los que les colocaban placebo, y que el transporte al ingreso hospitalario, es decir, la sobrevida al ingreso al hospital, era del 50,8% de estos pacientes versus 30,7% de los que utilizaban placebo. Es decir, que la sobrevida a 30 días con el uso de adrenalina se asociaba favorablemente cuando se usa, pues valga la redundancia, para cuando se usa la adrenalina, con un NNT pues que siempre es bastante elevado. Pero llamativamente, si bien había una mejoría en la sobrevida, los pacientes que sobrevivían tenían un desenlace neurológico que no era favorable realmente, con ranking modificado 3, 4 y 5, la mayoría en este grupo de epinefrina. Entonces, si vemos que aumenta la sobrevida, pero no mejora los desenlaces neurológicos. Bueno, finalmente las conclusiones que nosotros tenemos con todo lo que acabamos de mostrar es que la tasa de incidencia local del paro cardíaco extrahospitalario es similar a la global, a la que está reportada en el mundo, que encontramos una supervivencia menor a la reportada en el mundo. Recordemos que la nuestra es del 17,7% de la población reanimada, en comparación con 25,8% de los estudios que fueron presentados inicialmente. Que esto nos hace trabajar arduamente en actividades de promoción y prevención de riesgo cardiovascular. Como vimos, casi toda la población que evaluamos tenían factores de riesgo cardiovascular, que debemos mejorar el uso de las cadenas de supervivencia, que debemos hacer una educación continua y tratar de instaurar políticas públicas para la educación a la población en general, para la activación rápida del sistema de emergencias médicas. Y una cosa muy importante es que debemos tener registros sistematizados confiables basados en los lineamientos USTEM
para hablar uniformemente de las definiciones y de los factores evaluados y de las mediciones efectivas. Agradecemos mucho su atención y quedamos prestos entonces a la discusión por el público, por los evaluadores. Bueno, muy buenos días. Gracias, Sergio. Gracias, Diego, pues por su presentación. Damos entonces el paso inicialmente a la doctora Diana Martínez. Adelante, doctora. Buenos días nuevamente y muchas gracias, Sergio y Diego. No, pues realmente veo que sí hicieron una adaptación como de los resultados y el análisis basado como en la supervivencia global posterior a la reanimación. Entonces, solamente son como dos preguntitas las que tengo acá como anotaditas, pero son muy puntuales. Como en la tabla de los resultados de las comorbilidades, donde dice otros, me pierdo un poco cuál fue como el N que se tomó, porque dice que es el 80% de las otras, el 80%. Entonces, con un valor tan grande, pues uno esperaría entonces una mayor especificación que son otros. Si me pueden pues volver a mostrar, porfa, la tabla. Doctora, buenos días. Buenos días. Mientras Sergio busca la tabla, va a hacer la aclaración entonces de lo que significa ese porcentaje de otros. Cuando le mostrábamos el instrumento de recolección de datos, había una serie de patologías que fueron descritas y que tenían, digamos, una forma de ser una variable única, el que tenía hipertensión arterial, el que tenía diabetes, etcétera. Pero otras patologías, como por ejemplo hipotiroidismo, patologías como enfermedad renal crónica, una patología que estuviera asociada, por ejemplo, con una neoplasia, pero que no era terminal, fueron incluidas en este grupo de otros, osteoporosis, etcétera, ese tipo de patologías. Y hasta un 80% de toda la población, de los 1.447 pacientes, tenía una de esas otras patologías. Eso pues nosotros lo describimos como tal en el manuscrito. Lo que pasa es que por cuestiones pues como de tiempo y darle celeridad a la charla, por eso no se aclaró durante la presentación. No sé si con eso queda... Sí, o sea, eso es lo que uno se supone, solamente que cuando uno entonces ve la tabla, Sí, señor. uno se supone que lo organiza de mayor a menor como la frecuencia de presentación de esas comorbilidades. Si el 80% se la llevan otros, pues uno queda como algo confundido. Es como nada más para mirar eso, que no vaya a generar como una confusión. Y Perfecto. tengo otra pregunta. Un estado terminal por sí solo no excluye o no limita como la reanimación. Hola, Doc. Realmente, profe, pues nosotros lo que buscamos era que estuviera explícitamente reportado en la historia que el paciente no era candidato a reanimar, porque llamativamente encontramos que muchos de estos pacientes, a pesar de tener neoplasias, sí se les intentaba algún esfuerzo de reanimación. Entonces, a estadio terminal nos referimos ahí sobre todo con neoplasias que están avanzadas y con pacientes sobre todo con patologías tipo demencia que ya son clases funcionales 4 dependientes para todos su ABC básico y avanzado. Pues que en teoría uno no reanimaría pues en ese escenario un paciente con una neoplasia en estado terminal generalmente. Son de esos que uno dice que no cumple como con los criterios de una reanimación. Sí, Mi señora. pregunta, por ejemplo, de los pacientes que entraron en paro, que estaban en estadio terminal, ¿alguno de ese 37.4% fue reanimado? Profe, no. De estos 37.4, ninguno de los pacientes fue reanimado. Pues, o sea, ellos inicialmente tratan de mirar como hacer algún tipo de maniobra, o sea, uno diría que sí, pero cuando encontramos criterios de exclusión, pues el paro cardíaco era por fuera pues de la población que nosotros estábamos buscando. No sé si me hago entender. Eran en municipios aledaños, entonces finalmente fueron pacientes excluidos, pero del estadio terminal como tal, de los pacientes que incluimos, ninguno de estos fueron reanimados. Eso, porque llama la atención que uno de los criterios de exclusión sea paciente que no se reanime. Y cuando, pues, como en la clínica, en teoría, un paciente en estado terminal tampoco se reanimaría, como a tenerlo a consideración. Y tengo otra pregunta
con los porcentajes de desfibrilables, porque aparece como que fuera un 1.9%, no me acuerdo bien, creo que es en la tablita siguiente. En esa doc. Sí, que es desfibrilable 1.93 y desfibrilaron a 2.3. Bueno, profe, esto es, o sea, sí, realmente el dato surge porque varios de los pacientes que fueron desfibrilados, esto nosotros lo hacemos como también énfasis en la discusión en el manuscrito. Muchos de los pacientes que fueron desfibrilados no tenían un ritmo desfibrilable, así como por ejemplo el uso de antiarrítmicos, que la mitad de los pacientes a los que se les puso antiarrítmicos no tenían un ritmo desfibrilable, entonces por eso los datos son diferentes. Ah, bueno, pues yo creería entonces que vale la pena poner como un asterisco y en la anotación en la tablita, porque debería haber una concordancia en esa información, ¿cierto? Entonces, como que el error no sea que parezca de ustedes en el análisis, sino pues ya en la ejecución allá en el momento de hacer la reanimación, porque al ver solo la tabla uno se cuestiona de dónde entonces salen más pacientes para desfibrilar. Sí, profe, gracias por la observación. Realmente en la tablita, al pie de nota de la tabla, está discriminado todas las cositas que tenemos para Listo. anotar con los asteriscos y eso. Perfecto, y no, pues, o sea, realmente mi principal problema fue para entender la supervivencia, que se los manifesté en el artículo, una supervivencia global después de un paro cuando yo ni siquiera fui reanimada. O sea, ¿cómo entro yo a analizar si puedo vivir posterior a algo si ya estoy muerta, ¿cierto? Por eso insistí tanto en hacer un poquito más el análisis de los resultados desde la población que sí fue reanimada, que sí tenía probabilidad de sobrevivir. Pues sí creo que los resultados ya plantearon un poquito diferente como ese escenario. Por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctor. Bueno, le damos entonces el espacio al doctor Fabián Rosas, si tiene alguna intervención o observación, doctor Fabián. Bueno, me escribe el doctor Fabián que en estos momentos tiene dificultades con el micrófono. Esperemos un momento. Una pregunta que me transmite acá el doctor Fabián, que cuál es la población que cubre el sistema de emergencias médicas desde la perspectiva del CRUE. Lo que le iba a mencionar con respecto al CRUE, lo que trata de hacer el CRUE es darle uniformidad a toda esta red estructurada que es el sistema de emergencia médica. Cuando uno mira como tal el CRUE trabaja muy uniformemente, sobre todo con el servicio de emergencia público, lo que era conocido antes como el 123. Sin embargo, cuando es necesario, ellos pueden, digamos, utilizar los sistemas de emergencia privados diferentes de la ciudad. Cuando nosotros mirábamos, pues, como las poblaciones, realmente es muy difícil poder determinar específicamente a quién cubre el CRUE, porque como le digo, pueden intervenir tanto los sistemas de emergencia públicos como el sistema de emergencia privado. Si uno fuera muy estricto, diría que sería todo lo que tiene que ver con el sistema de emergencia público, que es, digamos, la gran mayoría de la población a la que digamos, el CRUE puede tener algún tipo de intervención. Entonces, todos los pacientes que presentan accidentes en vía pública, que colapsan en vía pública, en centros comerciales o en el hogar, y el primer respondiente es el SEM público de la ciudad, anteriormente el 123. Otra pregunta que me hace el doctor y relacionada con esta que acaba de mencionar es por qué se tomó la muestra desde la perspectiva de las empresas o los grupos que participan en el SEM y no desde el CRUE mismo. Profe, bueno, lo que pasa es que lo que necesitábamos era, como tal, los datos y las historias clínicas de los diferentes pacientes que presentaron paro cardíaco hospitalario. Cuando fuimos a evaluar eso, cuando pues fuimos directamente a el 123 Medellín, pues el actual SEM, nos encontramos
que ellos tenían una muy buena cantidad de datos recolectados, a veces a través del CRUE, a veces por, digamos, sus estadísticas propias, pero no incluían de forma importante a los pacientes que eran atendidos por otros sistemas privados, entre esos los que incluimos, por ejemplo, como emergencias médicas y la atención pues, de todo lo que es el grupo M. Eso, digamos que nos llevó a pensar que requeríamos tener pues como una muestra mucho mayor y una muestra que incluyera estos sistemas porque los íbamos a dejar por fuera y nos dimos cuenta que atendían a gran cantidad de los pacientes. ¿Qué pensamos nosotros? Que precisamente con este tipo de estudio lo que se busca es que el CRUE y los diferentes sistemas de emergencia médica pues trabajen, digamos, cada vez de una mejor forma en conjunto, precisamente para siempre hablar el mismo idioma y no tener que recurrir a buscarlos uno por uno. Cuando uno miraba el CRUE, qué intervenciones tenía en los sistemas de emergencia médica privados, era, por ejemplo, cuando por alguna razón concordaban en la atención de ese paciente. Llegó EMI, presentó no sé, la atención inicial, en ese momento llegó el 123 y se hizo cargo del caso, y ahí en ese registro entonces quedaba que debía ser atendido por un sistema de emergencia médico, privado y público. De resto era muy difícil que tuvieran pues, la información toda a cargo del CRUE. Muy bien, hay otra pregunta que me hace acá el doctor Fabián y es relacionada con la estimación de la supervivencia y es relacionada con un factor que él pudo haber observado que se comportó, que se hubiera podido comportar como un sesgo, y es las intervenciones realizadas por los técnicos en la atención prehospitalaria y técnico pues, y otro personal, pues me imagino que en este caso pues es personal médico, y hace referencias a los entrenamientos del personal que asiste, y es si se justifica un análisis adicional en cuanto a las intervenciones realizadas dependiendo del entrenamiento del personal. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Porque la verdad no la entendí. Bueno, dice que, bueno, lo va a leer textualmente, y la sobrevida, como decía la doctora Diana, se puede, pues, ¿cómo evaluarla cuando no hay uniformidad en las intervenciones? Con respecto a educación del personal que hace pues, dichas intervenciones. Pues, imagino que es aquí, pues, digamos, la discriminación entre el personal que tiene entrenamiento como APH y el otro personal médico. Por ejemplo, las intervenciones en las cuales se realizan es por personal médico, reanimaciones por personal médico, reanimaciones por personal no médico o por personal paramédico, y justificaría un análisis adicional para evaluar la supervivencia en estos dos casos, o en este mismo caso. Listo. Bueno, lo primero que yo quiero pues como aclarar es que pues como pudimos mostrar tanto en estudios preliminares como con lo que nosotros nos encontramos, es que hay una falta de uniformidad en cuanto al reporte del paro cardíaco extrahospitalario en nuestro medio. Y eso dificulta mucho la obtención de datos, porque muchas veces, a pesar de que existe un instrumento de recolección de datos, en la historia clínica no está anotado qué tipo de intervenciones se hicieron y muchas veces ni siquiera por quién se hicieron. A veces era difícil discriminar incluso las intervenciones, el tiempo de reanimación. La tripulación de la ambulancia realmente no está descrita en ninguno de los reportes ni en el instrumento de recolección de datos. Yo que creo, Doc, que dándole respuesta, si bien no es una respuesta directa, creo que a partir de este estudio pueden generarse muchas otras ideas para estudios a posteriori, donde una vez mejore el dato de recolección, podríamos tratar de determinar intervenciones específicas por personal médico entrenado y no entrenado, o por técnicos en atención prehospitalaria. ¿A qué sentido vamos? Como lo mencioné ahorita,
ritmos desfibrilables que fueron, ritmos no desfibrilables que fueron desfibrilados, uso de medicamentos tipo amiodarona en ritmos que no eran los adecuados. Eso habla ya por sí solo de un entrenamiento posiblemente inadecuado en nuestra población médica y de técnicos de atención prehospitalaria. Sin embargo, sería muy osado decir o tratar de hacer un análisis diferente para este tipo de poblaciones, dado que el dato realmente no es de buena calidad de lo que obtuvimos en lo que ellos nos dieron, específicamente hablando de la tripulación que tiene la ambulancia. No sé si aclara un poco la respuesta a la pregunta. Pues yo esperaría que sí, pues sí traduzco ahí, y es que es parte de la limitación del estudio. Otra es, ¿qué recomendaciones tienen para los residentes que siguen en crear, si justificaría la creación de una línea de investigación en el tema? Claro que sí, Doc. Pues la idea es desde acá empezar, como ustedes pudieron ver, esto es un primer estudio para caracterizar la población, pero creo que ya desde acá, con los factores exploratorios que tuvimos, podemos arrancar una línea de investigación que cada vez profundice más y nos dé datos más certeros para las intervenciones incluso de salud pública en nuestro medio. La doctora Diana tiene levantada la mano. Doctora, adelante. Sí, qué pena, es que se me había olvidado decir algo. No sé si de casualidad exploraron al hacer la exploración para los factores asociados como con la supervivencia, si lo hicieron solamente con la población que reanimaron. Profe, si le entiendo, es que si el dato de supervivencia y las intervenciones solo es de la población reanimada, ¿cierto? No, Es- yo ya vi el modelo de regresión que hicieron y ese lo hicieron fue con toda la población, los 1400. En la última tabla que muestran los OR. la voy a buscar, Doc, acá. Sí. Esta Sí, tabla Doc, sí. ustedes tomaron fueron todos los pacientes, los 1400 pacientes. No, profe, esta tabla se hace con los pacientes con el N169, que fueron los pacientes que fueron reanimados, Listo, entonces ahí está solamente los que fueron reanimados, si viven o no viven. que se asocian con sobrevida, sí, señora. Los factores que encontramos que se asociaban con sobrevida. Ok. O sea, esta la cambiaron porque la que tenían en el texto era toda la población. No, profe, esta es la misma tabla, Doc. Esta es la Perfecto. misma tabla, profe, y lo que hicimos fue de los pacientes que reanimamos, pues que reanimaron, mirar qué factores se asociaban con buen desenlace sobre vida, que tuviera un OR por encima de 1, que era el factor que queríamos evaluar, sobre vida. Cuando era menor de 1, se asociaba con mortalidad, por Menor el de desenlace, uno pues era riesgo, pero entonces mira que no, exacto. porque se supone que en la global, en toda la población, la mortalidad fue para las mujeres, mientras que en la de la población que reanimaron era, espérate, fue más de los hombres, ¿no? La población que reanimamos global fueron más hombres, sí señora. Sí, Y los que sobrevivieron fueron más hombres también. pero Pero más la hombres, población global en general, de los 1447, fueron más más mujeres mujeres. que habían en el estudio. Sí señora. Ok, listo, gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, no tengo más preguntas o observaciones pues, por parte del doctor Fabián. Quiero darle el espacio a la profesora Paula Elejalde. A un momento que el doctor Fabián...
Ah, no, sí, que muchas gracias. Bueno, profesora Paula, tiene usted la palabra. Paula Elejalde. Bueno, buenos días a todos. Para apoyar aclarar que el CRUE municipal es el que coordina el SEM, pues para Medellín. Pero el SEM es un sistema público que no se articula a los SEM privados. Entonces, por eso fue que en su momento se decidió unir a EMI y a Comeva, pues en su momento, porque no tendríamos cómo ver la atención de los pacientes que son atendidos extra, pues, por parte es decir, ese CRUE no regula lo privado, solo regula el SEM municipal. Ahorita con el tema de la pandemia y del COVID se está intentando que el CRUE solamente para COVID sí coordine todo, tanto entes privados como entes públicos, pero solo está funcionando para COVID, como pues para que el profe Fabián lo sepa. En cuanto a la respuesta del entrenamiento del equipo, también me gustaría decirle que todas las personas que tripulan ambulancias tienen la certificación en soporte vital básico o soporte vital avanzado, porque como están habilitados todos, entonces tienen que cumplir con esta norma cada 2 años. Y la última, que sí me gustaría para todos los que están pues la sustentación, que sí es una línea muy, muy importante, se los digo como coordinadora del programa de atención prehospitalaria, y es que es una línea completamente, por así decirlo, virgen, porque tiene muy poca investigación, porque las personas que están a las urgencias para atender, también tiene un campo bien grande en trauma y tampoco está en áreas de investigación. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran investigar en el área extrahospitalaria o prehospitalaria, que de verdad hay mucho trabajo, pero lo que Sergio dice es cierto, tenemos un gran problema con la documentación, que también podría ser un área para intervenir, y es cómo se documenta la información, porque todos la documentan diferente o la almacenan diferente. Entonces, esas eran como las intervenciones que quería hacer, profe Carlos. Muchas gracias, profesora. Bueno, muy bien. No sé si hay... Ah, bueno, el doctor, profesor Carlos Mario, adelante. Buenos días. Sergio, Diego, ¿qué más? Buenos días, profe. Bueno, antes que nada, no, muchas gracias por el trabajo. De lo que más me llama la atención, de lo que presentan, sobre todo en la tabla que tienen puesta ahí, es la RCP antes del SEM, ¿cierto? Pues que muestra unos ORs bastante, el ajustado bastante elevado. Y algo pues que sí me gustaría lanzar con el trabajo que ustedes presentan es, como si vemos en nuestra ciudad y sobre todo en el Valle de Aburrá, no hay un enfoque en entrenar a la comunidad en este tipo de patologías, ¿cierto? De reanimación cardiopulmonar, y la posibilidad de desarrollar un programa de primer respondiente enfocado hacia la comunidad. Pienso que hacia futuro hay que echarle el ojo, ¿cierto? Sobre todo por la universidad y por nuestro papel en salud pública, ¿cierto? De medicina aguda. Pues que como sabemos en nuestro país, pues hay muchas deficiencias en eso, ¿cierto? Y evidentemente y lo hemos discutido muchas veces, la posibilidad de sobrevivir a un paro cardíaco en el hogar es que nuestros familiares estén entrenados, ¿cierto? En poder ya activar el SEN y empezar las maniobras, ¿cierto? Me parece bastante importante con los datos que muestran cómo enfocarnos en entrenar a nuestra comunidad, ¿cierto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, ¿alguien más quisiera, perdón, participar? ¿Alguna observación? Bueno, yo sí quisiera mencionar, pues agradecer a los residentes ya muy pronto especialistas en medicina de urgencias, doctor Diego Erickson Giraldo y doctor Sergio Andrés Muñoz, por el esfuerzo que realizaron durante este periodo de tiempo. Yo creo que, vuelvo e insisto, con las mismas intervenciones que realicé ayer, es un proceso que
marca de manera importante el, el proceso de enseñanza y aprendizaje y, pues, digamos, entre comillas, entrenamiento del especialista. No solamente saber acerca de intervenciones clínicas, sino también tener en mente que hay una necesidad de generación de conocimiento. Como ustedes bien lo mencionaron, en nuestro escenario es precaria la información relacionada con este tema tan importante y tan sensible como lo es el paro cardíaco prehospitalario, y donde nosotros deberíamos de tener bastante injerencia, al igual pues que lo debe tener pues el programa de atención hospitalaria. Entonces se vuelve un imperativo ético el estar estudiando el escenario del paro cardíaco en nuestra población, y yo creo que esto que ustedes hacen es un primer paso pues para lograr ello. Lo segundo que quiero mencionar es aplaudir el esfuerzo, pues revisar 2000 y punta de historias en distintos grupos de atención prehospitalaria, con las dificultades que tuvimos, porque yo soy garante pues de ello, de que pues poder acceder a ellos, que nos permitieran la entrada, las historias clínicas, el tipo de registro, y aquí recalcar también las dificultades, sobre todo el acceso a los registros por parte del sistema de emergencias médicas público, difícil, precario. De hecho, pues poder solamente acceder pues a la historia clínica es casi imposible. Entonces yo creo que también hay que hacer un llamado pues a las entidades públicas por claridad en la información, por transparencia en el manejo de la información. Pues yo creo que también se debe permitir el acceso pues para la realización de este tipo de estudios desde una perspectiva académica. Lo otro a mencionar es, y yo creo que tiene que ser uno de los resultados también a mencionar dentro del estudio, es que hay una muy difícil extractación de la información, homogenización, digamos, del dato y el registro del dato, que hace también bastante difícil el análisis del mismo, y pues digamos que ahí también es donde se hace uno de los grandes esfuerzos para poder consolidar la información y posteriormente analizarla, y eso es, digamos, una de las de los elementos que ustedes, pues digamos, como investigadores, es donde le meten el diente pues para poder sacar adelante el estudio. Y yo creo que como primera aproximación hay unos elementos muy importantes que están, digamos, en concordancia con los ya mencionados por la literatura, y que pudiéramos, digamos, avanzar en el futuro para poder generar unas líneas de trabajo. Entonces, nuevamente, muchas gracias pues por la presentación, muchas gracias por este esfuerzo, y esperamos entonces que esto se convierta finalmente en una línea de investigación